ya llevamos cerca de 3 semanas, 2 semanas y media ya, lo que dura el confinamiento, ofreciéndose estos espacios por la tarde después de los famosos aplausos, los merecidos aplausos a toda esta gente que está trabajando durante el confinamiento, durante la cuarentena, para que este periodo sea lo más breve posible y cuidar de la salud de todos nosotros. Hoy tenemos el placer, vamos a tener una charla, yo creo que va a ser muy útil que todos estemos muy atentos a los comentarios que va a hacer el invitado que tenemos hoy ya preparado desde su confinamiento también, se queda también en casa para estar con nosotros un ratito y darnos ciertas lecciones y ciertos consejos que nos van a ayudar en esta cuarentena. Él es doctor en psicología, él trabaja, es responsable del equipo de psicólogos de la Federación Española de Ciclismo y también colabora con la Federación Española de Petanca, además de ser profesor en la Universidad de Granada. Es el doctor Juan González. Muy buenas tardes, Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí, la verdad es que sí, hace bastante tiempo que no coincidimos y bueno, parece que nos hacemos duros de ver, ¿eh? Bueno, cada uno llevamos nuestro ritmo y tú estás muy atareado, estás viajando por todo el mundo y yo me alegro mucho, eso quiere decir que estás trabajando muy bien, Juan. Sí, 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 que dices tú que me he quedado en casa, claro, si no tenía más remedio que quedarme en casa. Hoy Juan González se queda en casa como todos vosotros que estáis en casa y ya os estáis conectando. Muy buenas tardes a todos, a Iván, a Cristian, a Paco Sánchez, a Fran Álvarez Méndez de Asturias. Pues ya hay muchos seguidores que se están uniendo a esta retransmisión en vivo y en directo. Y aprovechamos que tenemos a Juan para hablar de muchas cosas, Juan. Entre ellas, pues este golpe tan duro que nos ha supuesto a todos, ¿no? Ya llevamos cerca de 3 semanas confinados en casa. ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Qué haces para, aparte de trabajar, evidentemente, ¿no? Para distraer un poco la mente estos días de aislamiento o de cuarentena? Bueno, pues aquí andamos un poco con muchas tareas pendientes, con muchas cuestiones que a veces también son fuentes de nuestra excusa, Uh-huh. son fuentes de que no nos da tiempo trabajar en casa, que no nos da tiempo hacer cosas y tal, y yo creo que es ahora mismo una buena oportunidad para poder hacerlo, ¿no? Independientemente de eso, pues bueno, pues como también algunos tenemos la obligación de adaptar el trabajo presencial al trabajo online, pues desde el punto de vista, desde las clases universitarias requieren una adaptación brutal y estamos, bueno, yo casi que estoy trabajando más que cuando estaba a nivel presencial porque me paso todo el día delante del ordenador, con muchos ajustes, con muchos correos. Tener clases de 200 alumnos en la universidad pues te hace que sea un poco más caótico todo, no puedes dar una explicación única a un grupo de alumnos, sino que a veces hay que dar la misma explicación a 30 o 40 personas, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues clases online y tal, bueno, es una serie de cosas. Pero sí que es verdad que como personas, pues, pues todos hemos tenido que hacer muchos ajustes desde el punto de vista psicológico, todos hemos tenido que esforzarnos para aceptar una situación que, aunque no la esperábamos, pero sí que nos ha sobrevenido a todos. Y bueno, pues manejando mucho la capacidad de centrarte en cosas útiles, Uh-huh. manejando mucho la capacidad de cumplir horarios tal cual estábamos cumpliéndolos anteriormente, ocupando mucho el tiempo en aspectos que me enriquezcan o que nos enriquezcan, Uh-huh. bien sean conversacionales o bien virtual, o el que tenga oportunidad de hacerlo presencial, la verdad es que es un lujo, ¿no? Uh-huh. Bien sea conversaciones con pareja, conversaciones con hijos, conversaciones con padres, conversaciones con hermanos, cosas que nunca se dicen y ahora es un momento adecuado para decir cosas que se quedaron en el tintero. Es una grandísima oportunidad para poder aprovechar a volver a ser humildes, a partir desde la honestidad, que todo esto ha cambiado y que todo esto nos está obligando a reinventarnos, ¿no? Entonces creo que es Uh-huh. una grandísima oportunidad que la vida, por la vorágine de pensamiento y de actividad que llevábamos, no nos permitía.
y ahora es una grandísima oportunidad para eso. No hay que esperarse ni para cuando alguien se muere, ni para cuando alguien tiene un cumpleaños, o para cuando alguien se acuerda en Navidad que no ha recordado o que no se ha felicitado de alguien, ¿no? O que alguien no le ha felicitado, ¿no? Yo creo que es una grandísima oportunidad para que todas las, ¿cómo decirlo? Las relaciones humanas se llenen de humildad. Esto es una grandísima oportunidad también, que podemos pensar en cómo hacerlo también, ¿no? Y bueno, pues eso, a veces romper esas etiquetas de hombres duros, de mujeres que tienen que levantarse por encima de los hombres, que a veces nos hemos marcado en la sociedad, y reconocernos que somos seres humanos vulnerables, con una necesidad de mejorar todo lo que sea posible mejorar para los que vengan después, para nuestros hijos, para nuestra gente joven, que el mundo tiene que quedarse mejor de lo que ya estaba, y si no se va a quedar mejor, pues también tenemos que ser capaces de reflexionar de cuánto como seres humanos a veces no hacemos por adaptarnos a unas situaciones nuevas, ¿no? Yo creo que esto es un importante ejercicio de madurez que parte desde la humildad y reconocer que no siempre llevamos siempre la razón, no siempre tenemos que tener conflictos con la gente, no siempre tenemos que buscar enemigos para hacernos más fuertes, y creo que al final esto es una cuestión mucho más natural, ¿no? De querer sobrevivir y saber que inevitablemente para sobrevivir como especie necesitamos la comunión de todas las personas que nos rodean habitualmente. Juan, nos has dado una muy buena entrada, ¿no? Porque al final nos has volteado todo y nos has cogido la cabeza en un momento, en estos 5 minutos que llevas hablando, y nos has dicho, cuidado, que esto no es tan problemático como parece psicológicamente, sino que si sabemos aprovechar esta oportunidad de crisis, podemos voltearlo, ¿no? Y salir reforzados si somos capaces de trabajar la cabeza en positivo, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay ciertas cuestiones que son más bien estructurales, ¿no? Las personas que no tienen, que se han quedado ahora sin trabajo, sin una fuente de ingresos, las personas que no están habituadas a comunicarse con otras personas nada más que la hora de la cena o incluso ni eso, pues ahora están sufriendo confinados, casi viéndose obligados a tener que hacer tareas que entendían o que se entiende que no les corresponden, con una percepción de pérdida de unas condiciones, en este caso económicas o incluso personales también, desde el punto de vista laboral, y también con una falta de visión de lo que va a pasar en el futuro, de cuándo se va a resolver y de cómo vamos a quedar después, ¿no? Claro, todo esto son como ese tambaleo que tú hablabas de la cabeza, todo eso son tambaleos que están constantemente en cada uno de nuestras cabezas todos estos días. Para aquellos que no lo sepan, Juan está vinculado al mundo de la petanca ya desde hace más de 10 años, y me gustaría un poquito que nos contaras cómo empieza tu relación con el deporte de la petanca, en qué momento, de parte de quién das ese paso y te introduces en el deporte de la petanca, y qué piensas tú cuando te llaman de nuestro deporte para trabajar en él, ¿no? Bueno, pues si a alguien tengo que señalar como verdadero culpable de mi cercanía con el mundo de la petanca, es a Farina, que fue la primera persona que contactó conmigo, y fue un poco pues ese primer contacto que decidió acercarse a hablar con un psicólogo deportivo que por aquel entonces pues estaba trabajando en el fútbol profesional, y que bueno, pues que consideró oportuno para ya no solo poder dar algunas clases en los títulos de entrenadores, sino también para intervenir en las selecciones autonómicas, en este caso de Valencia, ¿no? Y la segunda persona culpable de esto fue pues la persona que dio un poco también la confianza de poder continuar con ese trabajo, que fue Candy, ¿no? Mi cercanía con la provincia de Alicante pues me dio, saben que soy de Murcia, y me dio la oportunidad de conocerlos a los dos y poder intervenir en el Campeonato de España de Comunidades del 2007 en Benidorm. Y desde entonces pues participé con la selección
valenciana durante 3-4 años seguidos. Y también a partir de ahí pues ya empecé a conocer, a descubrir a muchas más personas que del mundo de la petanca, pues Cifuentes, que es otra persona a la que le tengo muchísimo aprecio. Todavía me acuerdo de ese viaje de Murcia a Vigo para el Campeonato de España que nos pegamos en coche, que fue bastante enriquecedor para los dos. Y bueno, Ramón Pila, y bueno, ya saben que la antigua directiva de la federación pues consideró que contar también conmigo para los cursos de entrenador, y desde entonces hemos continuado, tanto yo como personas que han colaborado conmigo y que colaboran conmigo, pues hemos estado trabajando con el mundo de la petanca desde el año 2007, ¿no? Ya creo que yo solo yo, pero creo que al menos que yo recuerdo ahora mismo, 3-4 personas que han colaborado conmigo también han estado trabajando en la petanca. De hecho, ahora todavía hay alguno que está continuando el trabajo. Y recibes esa llamada, Juan, un día determinado, a X horas, ¿no? A la hora X, y dices, bueno, y tú dices petanca. Bueno, petanca. ¿Y qué piensas tú de petanca en ese momento? ¿A qué puedo aportar yo a la petanca, no? Pues petanca un deporte más. Primero un deporte más porque, bueno, cuando llega Farina y habla, ¿no?, del tema de la petanca, pues lo primero que haces es que te documentas un poco de la dinámica de cómo estaba estructurado en ese momento el deporte. Y claro, empezamos a trabajar con juveniles, no empezamos a trabajar ni con personas mayores, ni con para ocupar el ocio, ni otro tipo de clichés, ¿no?, que tiene la petanca. Entonces empezamos a trabajar con juveniles, es decir, gente joven, y empezamos a trabajar en competición, es decir, y una competición de un campeonato nacional. Entonces, la primera entrada fue hiper orientada a lo competitivo, y la verdad es que para mí el mundo de la petanca siempre ha sido un mundo en el que me he sentido siempre muy, muy especialmente psicólogo, ¿no? En el sentido de que ha sido un contexto, prácticamente uno de los mayores contextos deportivos en los que se ha respetado mi figura. El mundo profesional es un poco más complejo en este sentido, hay muchísimas más figuras que intervienen, que interceden, que malmeten en muchas cuestiones. En cuanto al trabajo, ya te digo, se ha respetado mucho en eso. Y segundo, en cuanto al deporte, a mí me ha parecido que como tal, y como hay que mirarlo, un deporte que ha crecido absolutamente muchísimo en todos estos 13 años que yo lo conozco, un deporte que se ha ido haciendo serio, un deporte que ha adquirido una condición muy cercana a lo que es el profesionalismo, un deporte que se ha formado mucho. Y esto es una cuestión muy interesante porque, por ejemplo, ahora que estamos con la Federación de Ciclismo, los títulos de entrenadores de ciclismo no tienen Real Decreto, por ejemplo. Esto sorprende, ¿no? Entonces, claro, sorprende sobremanera. De hecho, para hacer unos cursos de entrenadores se han tenido que adaptar los programas formativos para tal. Entonces, es un deporte que ha crecido mucho y ha crecido bien, ¿vale? Es un deporte que ha tenido que ir rompiendo muchos tabúes, que ha tenido que ir rompiendo muchos clichés, y que inevitablemente hay que seguir rompiéndolos. Porque hay que llegar en muchos momentos a ser muy valientes para tomar decisiones y a lo mejor escindir cierta parte de una orientación más lúdica de una parte mucho más orientada a lo profesional, ¿vale? Y que, si me lo permites, sí, eso es otra de las cuestiones donde creo yo que hay que dar un pequeño plus más allá de lo que ya es ahora, y es no que los campeonatos, que cuando el deportista esté dentro de los campeonatos, que cuando el deportista esté incluso compitiendo, sea deportista, no sea el que juega el domingo por la mañana con sus amigos a la petanca, el torneo de su pueblo.
La Esto es mucho actitud más. de deportista, quieres decir, ¿no? La actitud de ser deportista, ¿no? Sí, eso es creo que es ahí un poco un cambio de mentalidad que va a hacer mucho más fuerte esa percepción y esa solera, ¿no? Que hay que desarrollar desde el punto de vista profesional. Sí que es verdad que ha cambiado mucho en cuanto a la dimensión social, sí que ha cambiado mucho en cuanto a la difusión social, sí que ha cambiado mucho en cuanto al cambio de esquemas de lo que se hacía antes alrededor de la petanca y de lo que ahora ya no se hace, ¿vale? Y esto hay que ser como el confinamiento. No hay que ser laxo y a veces sí y a veces no. Si no se permite fumar, si no se permite beber, si no se permite hablar, pues igual hay que ser más estricto en las normas y no convertir esto como una especie de, bueno, pues una pachanga en lugar de cosas serias, ¿no? Y yo creo que ahí sí que hay que insistir un poco más en convertir eso en algo más serio, porque si no la gente joven se va a pensar y va a entrar dentro de esas rutinas que no ayudan de ver un deporte como no sé, de verlo más como una especie de jueguito Que deporte, ¿no? que de deporte, porque el Uh -huh. deporte es algo mucho más serio Uh -huh. que un juego. Y esto creo que es importante que haga la diferencia porque entendiendo y queriendo llamar deporte a todo, hay cosas que aunque se juegue con bolas y se juegue con boliche y se jueguen en las mismas pistas, Uh -huh. hay una gran diferencia entre lo que es un juego y lo que es un deporte. Eso ya trata de la competitividad y de la actitud que tenga el deportista en cada momento, ¿no, Juan? Pero mira, tenemos seguidores tan buenos que ya me están quitando preguntas así en directo que yo tenía anotadas aquí en mi guión. Dime, Juan, ¿querías decir algo? Voy a intentar cambiar la cámara De para ver si acuerdo. menos A ver si se ve volumen. un poquito con más nitidez, de acuerdo. Pues ya os digo, bueno, agradeceros a todos la presencia. Bueno, está aquí por aquí Bea Carrillo, está Mariano Trujillo, Rubén Fernández, José Cubero de Barcelona, Antonio Martínez, Farina, te da las gracias por el trabajo de la sub-23. Así se ve perfecto, Juan, así se ve mucho más nítido, mucho más nítido. Jesús Enrique Sánchez Martínez también está por aquí, José Manuel Ruiz Jiménez, y hay uno de nuestros seguidores, Francisco Jesús Saura López, que ya se anticipa a una de las preguntas que yo tenía. Y como nos va comiendo el tiempo, Juan, vamos a ir concretando un poquito preguntas y respuestas, ¿vale? Francisco Jesús Saura López, te lo pongo aquí en pantalla para que lo pueda ver todo el mundo. Para esta semana sin jugar, ¿cómo podemos trabajar la psicología? Entiendo que la psicología, claro, es un término tan amplio, Juan, que es complicado responderle a Francisco Jesús. Vamos a concretar un poquito más la pregunta y vamos a centrarnos en la psicología deportiva y más concretamente lo que hablábamos hace un rato antes de entrar en antena, Juan, en la visualización, que es un apartado muy importante a la hora de la competición, ese momento de concentración previo a la ejecución del lanzamiento de cada momento, que tiene que trabajar cada jugador y que mucha gente no lo hace todavía, pero es que sí que hay ciertos deportistas que ya lo están llevando a cabo. ¿Son estos días de confinamiento un momento apropiado o propicio para trabajar la visualización? Danos unas pautas en ese sentido, Juan. Bueno, antes de trabajar la visualización, efectivamente la visualización es una técnica en la que se puede trabajar mentalmente la aparición de imágenes. Por tanto, tenemos que hacer otra intentona, a ver si alguien de los que pueda estar por ahí ya nos dice algo. Hay un montón de consultas, Juan, no sé si has podido ver alguna. La gente está muy preguntona, eso está bien, quiere decir que están curiosos. Sí, ya veo, ya lo veo. Bueno, está bien que pregunten. A ver Si 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 alguien no nos dice, podemos. si se nos ve, si se nos escucha, si no tengo noticias de nadie todavía. A ver si... Ok, me dice Javi, eso quiere decir que ya estamos Ahora retransmitiendo y mejor, estamos se escucha en mejor. directo, se Sí. nos escucha, ahora dicen que sí. Entonces, estábamos hablando, Juan, por retomarlo desde el principio, porque creo que es un tema importante, el tema de la visualización. ¿De qué manera la gente que está confinada, que está haciendo cuarentena en casa, todos, pero los aficionados al mundo de la petanca y que no trabajan esa técnica, pueden darnos algún instrumento para poder trabajar esa técnica estos días? Bueno, pues como os decía anteriormente, antes de ponerse a visualizar y de aprovechar el tiempo que podamos tener y dedicar a ello, hay que aceptar que no podemos jugar, que ahora mismo no hay pistas, que ahora mismo está todo embarrado, que están todas las pistas levantadas y que ahora mismo no se puede competir hasta, bueno, no se sabe hasta cuándo, ¿no?
Ujú. Si bien eso hace que podamos trabajar en casa ciertos ejercicios desde el punto de vista psicológico que nos ayuden a que nuestra mente no se desconecte de eso. Pero sí que es verdad que nuestra mente no puede estar allí. Porque estando allí, estando en esas pistas, estando en esos campeonatos, en esos torneos, lo único que va a generarse en nuestra respuesta, sobre todo emocional, van a Ujú. ser rabia, va a ser quejas, van a ser incluso en algunos casos culpabilidades de no haber cumplido objetivos antes de que hubiera pasado todo esto. Entonces, toda esa emocionabilidad negativa lo que va a hacer es que nos va a crear un desánimo, nos va a crear una, bueno, sobre todo negatividad de esperanzas para continuar en el futuro y, por supuesto, una falta de interés de querer hacer o trabajar cualquier cosa en nuestro día a día. Ujú. Entonces, una vez que ya hemos colocado nuestra mente allí, Ujú. cuando nos sentamos a trabajar la visualización, es importante que sepamos imaginar, ¿no? Es decir, porque cuando tú visualizas, tú lo que haces es crear en tu mente imágenes de lo que te va a pasar o lo que, en cierta manera, puedes hacer en un momento determinado, ¿vale? Entonces, para eso hay que encontrar un momento donde haya un espacio que podamos sentarnos, podamos escuchar un poco el silencio, escuchar nuestros pensamientos y empezar a imaginar poco a poco situaciones de pista. Ujú. Situaciones de pista, situaciones de juego. Y no exclusivamente situaciones de juego solo que nos salen bien y que nos van a salir bien y de cómo nos van a salir, sino también situaciones de juego que no nos salen tan bien, incluso vernos e imaginarnos fallando y Ujú. rectificando. Esto es extremadamente importante porque en muchas ocasiones las personas visualizan, pero solo se visualizan haciéndolo bien. Claro, Pero esa es la imaginación, la fantástica, ¿no? Yo no fallo nunca y yo, por lo tanto, soy el mejor del mundo y así no tiene mucho sentido hacer la visualización tampoco, ¿no? claro, pero el verdadero objetivo de la visualización es anticipar pensamientos y reacciones emocionales que Ujú. vayan a surgir en un momento determinado en el cual tú no estás todavía, es decir, que estás en el futuro. Ujú. ¿Qué pasa? Que esos automatismos mentales que aparecen cuando uno entra en una rabia porque acaba de fallar un tiro o que uno entra en una euforia porque cree que le va a salir todo tan bien como lo que le está saliendo antes, eh, esos son automatismos psicológicos que también se entrenan y si los visualizamos en nuestra mente, tanto ante el acierto como ante el error, nuestra mente va a reaccionar rápidamente en el momento en que nos surja en la competición real. Digamos que la mente, si está entrenada, como tú estás diciendo, lo reconoce previamente y por lo tanto no, Efectivamente, no es un sentimiento extraño y nos hace fallar en el juego, ¿no? efectivamente, lo que estamos haciendo es anticipar pensamientos y anticipar respuesta emocional ajustada a la tarea adecuada, ¿no? Pero tanto Ujú. cuando acierte como cuando falle. Esto es extremadamente importante. Incluso, por ejemplo, entrenar cómo rehacerse a través de una crítica, por Ujú. ejemplo, es importante porque a veces muchas de las cuestiones que desestabilizan al jugador de petanca es escuchar una crítica de fuera, de un compañero, de una compañera, Pongámonos en de ese uno caso, mismo, Juan. ¿no? Pongámonos en ese caso, Juan, que tú mismo lo has dicho, ¿no? Es algo muy habitual, ¿no? Que de repente estás jugando, fallas y escuchas un murmullo en la grada, o alguien te dice algo, o el técnico te dice unas palabras que no corresponden, o lo que sea, ¿no? El jugador, ¿cómo puede entrenar, hacer caso omiso o darle la vuelta a esas palabras para positivizarlas en su mente? Pues precisamente es un caso bastante común y hay que tener bien claro para qué se está jugando ahí, ¿no? Ujú. Entonces, tú no estás jugando de cara a la galería, uno está jugando sobre todo para mostrar un rendimiento basado en unas condiciones propias. Ujú. Ahora, si tu pensamiento previo, y esto es extremadamente importante y siempre lo repetiré, todo parte de cuáles son tus pensamientos previos. Si tu pensamiento previo es no fallar delante de alguien o no caer en un error para no ser criticado o querer demostrar a alguien Ujú. que somos o muy buenos o muy buenas, nuestros pensamientos iniciales ya están viciados, ya están condicionados. Entonces, si tú partes de pensamientos en los cuales vas a mostrar para ti mismo tus condiciones en el tiro, en el arrime,
en quitar bolas, en cualquier gesto técnico que tú quieras llevar a cabo, tu mente se centra en ese preciso gesto y exclusivamente no se centra en ninguna otra cosa más. Si somos capaces de preparar nuestra mente para que cuando ocurra inevitablemente lo que ocurre en base a un comentario externo, lo que fuera, nuestra mente estará mucho más preparada para reaccionar, ¿no? Ujú. Ahora, si nos dejamos llevar por distractores externos, en ese caso, nuestra mente es mucho más débil de la que aparentemente creemos tener. Ujú. Hay uno de los espectadores que nos está siguiendo en este momento, Rubén Fernández, que él es técnico de Cantabria. Bueno, trabaja Sí, mucho con claro. los niños en la escuela de Piélagos. Lo tuvimos además en una de las entrevistas previas hace unos días. Y una de las preguntas que nos hace, muy concreta, que no sé si yo la termino de entender muy bien, pero te la voy a intentar transmitir, nos pregunta, por ejemplo, ¿hay que imponer la disciplina a la autoridad de un gran jugador juvenil? Y se explica, ¿no? Quiero decir, un juvenil fuera de serie tiene mala actitud en cuanto a compañeros o técnicos. ¿Se le deja en pos de su calidad o se le impone un respeto jugándote, perderlo y desperdiciar un campeonato? Rubén, hay que ser primero, hay que tener un criterio bien claro, ¿vale? Entonces, el fuera de serie posiblemente está más centrado en cuanto al juego que en cuanto al comportamiento, pero si tienes un equipo, el fuera de serie igual no es tan fuera de serie, ¿vale? Ahora bien, si aún así fuera extraordinariamente bueno y su comportamiento es fuera de esa norma, pues ahí el entrenador tiene que marcar sobre todo una directriz donde la disciplina va por delante absolutamente de todo. Porque ni siquiera el entrenador está haciendo ahí como entrenador. Porque para mí un entrenador que deja al muy bueno hacer lo que le da la gana, no es un entrenador. Para eso lo podemos hacer cualquiera. Por eso no necesitamos ni siquiera sacarnos los títulos, ¿no? Uh-huh. Porque eso lo puede hacer cualquiera. Ahora, el buen entrenador es el que sabe conducir a ese tan buen jugador, ya no solo a jugar bien, sino también a cumplir un rol que va a desempeñarse en un equipo. Entonces, disciplina por delante, disciplina por delante. Y dentro de la disciplina entra el proceso de la educación, el proceso del respeto, de que a veces el muy bueno se cree tan muy bueno que igual tiene derecho a creerse muy bueno. Pero al mismo tiempo también debe de reconocer que si es muy bueno, también conlleva una serie de cosas más adelante, ¿no? Y es que a través ¿cómo decirlo? A través de cumplir una serie de elementos de disciplina, el muy bueno se hace todavía más bueno, ¿vale? Lo que no podemos hacer es generar o llevar a un jugador de 17, 14, 15, 16 años que es muy bueno a desarrollar una madurez, una mente muy anárquica que cuando entran a un nivel un poquito más maduro, donde los competidores son mucho más maduros, donde son incluso mucho más pícaros, por decirlo de alguna manera, ese muy bueno automáticamente se va a estrellar con un muro brutal. Entonces, si queremos ayudar a ese chico, ya no solo porque sea muy bueno técnicamente, sino para que sea muy bueno madurativamente desde el punto de vista psicológico, hay que partir desde la disciplina. Sin lugar a dudas, que sepa que hay límites, sin duda. Juan, estábamos hablando de la disciplina de un chaval juvenil. Preparando la entrevista previamente, hace un par de días me recomendaste un documental sobre ciclismo que se llama, y yo desde aquí lo he visto entero el documental, son varios episodios, se llama El día menos pensado, y habla sobre el Team Movistar de ciclismo, bueno, la preparación durante el año pasado en varias carreras. Estaba el Giro, estaba el Tour y estaba la Vuelta, ¿no? Ahí hablan un poco de la convivencia, etcétera, etcétera. Y yo encuentro un símil vamos, entre el deporte del ciclismo y el deporte de la petanca, pero vamos, veía el documental y decía, sí, es que esto es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no? Durante el documental se veía en el equipo Movistar como había ciertos choques de trenes entre los egos de ciertos ciclistas, ¿no? Las cabezas de equipo, ¿no? Por decirlo. No voy a poner nombres aquí ahora mismo encima de la mesa, pero eso también pasa a veces en el deporte de la petanca, que hay jugadores que intentan brillar
sea, hacerlo bien en su juego individual, independientemente que luego el equipo vaya a brillar o no. ¿Tú encontrabas también esa similitud cuando te introdujiste en el mundo de la petanca y ahora que estás también con el ciclismo? ¿Encuentras esa similitud que yo sí que encuentro y de qué manera, ¿no? Esos jugadores tienen cabida en un equipo, se les puede hacer. Sí, o sea, ahora sí que me oyes, ¿no? Sí, yo te escucho perfectamente, la gente nos está escuchando, entonces retomamos y perdona, Juan, porque está el tema muy, muy interesante hablando de la comparativa entre ciclismo y petanca, aquel famoso documental que me recomendaste el otro día, El día menos pensado, de Movistar Team. Retoma si recuerdas por dónde ibas, Juan. Sí, Estábamos haciendo un símil entre los dos deportes, ¿no? Pues que no dista mucho la diferencia entre lo que aparece en el mundo profesional, como es el ciclismo, de lo que me apareció aquel primer año, en el 2007, con la selección valenciana, ¿no? Aparecían 2 o 3 egos, sobre todo 2 de ellos, que eran, pues, bueno, se sentían protagonistas, habían llegado en aquel momento muy llevados un poco en volandas y, claro, cualquiera le soplaba en algunos casos, en algunas situaciones, ¿no? Sí que es verdad que bueno, pues había también algunas circunstancias, había unos chavales que también eran de la zona, de tal, bueno, pues... pero sí que es verdad que con disciplina, además me acuerdo perfectamente que en en aquel campeonato, Candy tuvo el atrevimiento de dejar fuera al mejor, y el equipo llevó a la comunidad a la final y jugaron muy bien y ganaron las comunidades, ¿no? O sea, al final, ¿no? De competitivo, ¿no? Y sí que es verdad que el que supuestamente se creía mejor, pues se volvió un poco más humilde y al final terminó aceptando una disciplina de equipo que le hizo jugar bien en aquellas 2 últimas partidas, ¿no? Y no cambia mucho, lo que te decía, porque también ahora en los campeonatos de Europa y en el campeonato del mundo, pues ha pasado un poco parecido, ¿no? Si bien más bien en el campeonato de Europa, ¿no? El hecho de que, claro, al final, lo que decíamos, que estos jugadores cuando llegan a selecciones o a ser elegidos, pues digamos que con una falta de adecuación y entre recursos que no son absolutamente nada técnicos de la petanca, son de disciplina, son de disciplina psicológica, son de aceptación psicológica, que bien trabajados son mucho más fuertes y en algunos momentos son tan potenciadores que los chicos que a veces no son tan buenos técnicamente, en ese momento parecen buenísimos porque están en el momento justo para el tiro adecuado. El secreto, y esto Juan, a veces hay que atreverse, porque para esto hay que atreverse como entrenadores. Es un poco lo que quería señalarle también a Rubén, ¿no? Que a veces también hay que atreverse a ser capaces de trabajar eso, ¿no? No potenciar y llenar de regalarle los oídos a los muy buenos para que sean muy buenos, porque los muy buenos llegarán a un momento donde se van a estancar. Si no son capaces de trabajar en equipo, si no son capaces de hacer de gregarios de gente más mayor, sobre todo en la época sub-23, y creo que esto es una cuestión que hay que trabajar mucho y que no diferencia ningún deporte, ni fútbol, ni ciclismo, ni baloncesto, ni tenis, de la petanca, para nada. De hecho, eso creo que ahora se da mucho más precisamente porque la petanca ha crecido como un deporte profesional, como un deporte con muchas más tintes profesionales. El secreto, Juan, sería, preguntaba Bea Carrillo hace un momento aquí entre los Paco, no te comentarios. oigo. ¿No me oyes? No te oigo. Pues debe ser la cámara. Cada vez que cambias la cámara, ¿ahora me escuchas? No te oigo en absoluto. Madre mía. Nada. Madre mía. Te tiro, Juan, y volvemos a conectar contigo. Entra otra vez por el enlace, porfa. Bueno, pues como podéis comprobar, estamos teniendo problemas de conexión continuamente con Juan. Yo ya no sé si es su cobertura o qué está ocurriendo. Le quería tirar una pregunta a Juan, porque me ha parecido muy curiosa la pregunta de Bea Carrillo, que había puesto hace un momentín entre los comentarios de la anterior retransmisión, que hemos tenido que cortar también por problemas técnicos. Y a ver, Juan, consigue entrar. Hay muchísima gente conectada, ya te digo, que no sé muy bien
cuál es el problema. Bueno, pues no lo sé, Juan, yo tampoco y no quiero preguntármelo más veces porque son de las cosas que no tiene demasiada explicación, ¿no? Oye, pero ¿has escuchado bien el argumento que he dicho? Sí, a ti se te escuchaba perfectamente, Juan. El problema era la comunicación entre nosotros. Nada. Vale. Tío, imposible, de verdad. Te pierdo. Nada, ¿no me escuchas? Te pierdo. Pues debe ser tu conexión, ¿eh? Porque ya te digo, a mí se me escucha perfectamente y... Nada, ¿no me oyes nada, Juan? Bueno, la gente le dice que se nos escucha estupendamente a los dos, pero claro, nosotros no tenemos manera de comunicarnos. A ver, Juan, ¿me oyes? ¿Hola? Bueno, pues seguimos con problemas técnicos. Vamos a volver a hacer otra intentona y si no hay manera de conectar con... Y bueno, desde aquí pediros disculpas porque ya me parece una entrevista súper interesante a todos los niveles, tanto a nivel deportivo como a nivel personal, pero no podemos hacer mucho más de lo que ahora mismo estamos haciendo, ¿no? Bueno, he dicho que pinche de nuevo a ver si tenemos suerte de que en este momento el doctor Juan González puede de nuevo entrar en el directo y por lo menos terminamos la entrevista de alguna manera. Si no, ya os digo que la volveremos a repetir en otro día porque creo que es un tema súper interesante para todos vosotros y ya no sé qué problema puede tener en su conexión. A ver si Juan me oye. Hola Juan, ¿me oyes? Yo te estoy escuchando ahora, pero antes no te escuchaba en absoluto. Vale, pues no sé qué está pasando, Juan, pero bueno. Yo te quería preguntar por ir al meollo, porque no podemos perder tampoco demasiado tiempo viendo cómo están las conexiones. Bea Carrillo nos preguntaba, y si es fundamental, conocer personalmente a los jugadores antes de... Pon, por favor, el móvil en la otra orientación, porque se te está viendo de lado. Sí, correcto. ¿Mejor? Sí, perfecto. Bueno, el título del documental, Paco Sánchez, que me lo está preguntando, es El día menos pensado, está en Netflix, es un documental sobre el Team Movistar de ciclismo y es muy interesante, está dotado de varios capítulos, creo que son 6, de una media hora y es muy interesante verlo. Yo lo recomiendo a todos y me lo recomendó Juan y desde aquí se lo agradezco. Me preguntaba Bea Carrillo, Juan, si es fundamental conocer personalmente a los jugadores. Es fundamental conocer... Fundamental o necesario, conocerlos personalmente, tener cierta vinculación, saber cómo son, tener ese trato personal antes de dirigirlos deportivamente. Vale. Es fundamental conocer de los jugadores, pero no conocer profundamente a los jugadores. Sí que es verdad que es importantísimo y necesario conocer de los jugadores esas características personales que le van a llevar al jugador a mostrar una serie de comportamientos y actitudes que bueno, pues que van a surgir sobre todo en los momentos competitivos, ¿no? Pero en muchas ocasiones el acercarse personalmente a los jugadores, si no eres un entrenador de base de los que forman, de los que acompañan, de los que guían, de los mentores, no es necesario. Es más, es muy poco recomendable. ¿Por qué? Pues porque eso hace que cuando el jugador vaya a un equipo donde ha sido seleccionado, la implicación, el entrenador o los seleccionadores deberían de disponer de la implicación justa para marcar las directrices, para ser absolutamente claros en lo que hay que hacer en esa disciplina que antes hablábamos, no entrar en esos colegueos que a veces se tienen con los jugadores, que no son convenientes, porque cuando hay que tomar decisiones, sobre todo en contra, lo que hacen sobre todo es que se tomen basados en un criterio de que esto le va a perjudicar o esto no le va a sentar bien o esto va a implicar en esta relación que tenemos el jugador y yo. Digamos que estamos condicionados, ¿no? Claro. Entonces,
ese es otro de los aspectos que desde el punto de vista de la seriedad del deporte hay que implicarle, ¿de acuerdo? Y para eso las federaciones, sobre todo territoriales, deben de disponer muy bien esa dinámica de quién es el entrenador de club y quién es el entrenador de selección. Y cuánto del entrenador de selección debe de marcar sobre todo un perfil, ¿no? Quisiera buscar un poco un símil con ciertas tipologías de entrenadores, ¿no? En los que, por ejemplo, y me lo permito el lujo de utilizarlo porque sé que no le va a molestar y lo conocen todos, Farina es un perfil de entrenador que se implica demasiado emocionalmente con los deportistas. Y eso le ha dado un compromiso con el deportista y del deportista hacia él muy alto. Pero durante las competiciones le ha costado Dios y ayuda tomar decisiones a favor del equipo y en contra del jugador. Y esto es extremadamente importante de cara al rendimiento dentro de una situación competitiva. Porque a veces tienes que tomar la decisión de que un jugador no juegue o no vuelva a jugar. Y eso lo que no se puede tomar es desde el corazón. Hay que ser empático, entendiendo que al jugador no le va a sentar relativamente bien, siempre y cuando ese jugador se esperaba otra cosa, pero es la mejor decisión en ese momento en el equipo y lo que no puedes hacer es tomar decisiones basadas en el corazón. Hay que tomar decisiones basadas en el rigor de lo que toca en ese momento. Y de la misma manera, para marcar cierto grado de disciplina anterior, pues también hay que señalar que el jugador que llegue a una selección o a un equipo que va a ir a competir debe de, sobre todo, aportar cosas a ese equipo. No porque sean muy buenos. Yo he visto muchos equipos donde había muchos jugadores buenos, pero muy pocos jugadores de equipo. Y esto es extremadamente necesario, ya no solo en los equipos, sino en selecciones territoriales y también en selecciones nacionales. Digamos que se puede reconducir esa situación. Es decir, cuando un jugador tiene demasiado ego, entendamos bien el ego, ¿no? Porque, claro, el ego es bueno cuando uno se cree fuerte psicológicamente y fuerte como jugador, eso también tiene ciertos beneficios. Sí, pero claro, sí, a la sí. hora de competir en un equipo puede ser incluso contraproducente. Esa situación se puede reconducir, se le puede ayudar al jugador a que piense más en el equipo en lugar de su propio juego. Claro, claro. Lo que ocurre es que hay una delgada línea, entre lo que es el narcisismo y lo que es la alta autoestima, ¿vale? Entonces, jugadores con alta autoestima, todas las que quieras, todos los que quieras, todas las personas que quieras. Pero jugadores narcisistas son mucho más problemáticos. El jugador narcisista es el jugador que solo piensa exclusivamente en uno mismo, que está tan exageradamente centrado en uno mismo y en lo bueno que es, que no tiene visión de otros y exclusivamente no le importa absolutamente nada que no tenga que ver con esa misma persona. Precisamente ese tipo de jugadores pues vienen un poco muy motivados por ser pues extremadamente diferentes a una media habitual, ¿no? Y un conjunto de jugadores con no tanto talento seguramente hacen mucho más un equipo que dos o tres jugadores muy buenos dentro de un equipo, ¿no? Quisiera señalar la selección de Finlandia en el Campeonato de Europa Sub-23. Porque fue un ejemplo de cómo un equipo de jugadores medianamente correctos, con una disciplina brutal, cumplieron a la perfección todos los ritmos y los niveles competitivos que les plantearon España, Francia y Alemania. Y fue espectacular. Fue espectacular el ejemplo de funcionamiento en equipo que dio esa selección. Entonces... Otra de las, bueno, es que son muchos temas, Juan, y como estamos teniendo tantísimos problemas con la conexión, hay algunos que no me gustaría dejar de tratar. El otro día, preparando un poco la entrevista, salió un término, dos palabras, ¿no? Que es evitar ganar, que es algo que yo no terminaba muy bien de entender, pero claro, luego cuando tú lo explicas, es algo que suele, por lo visto suele suceder bastantes veces.
Y es algo que está inconscientemente dentro de nosotros. Explícanos un poquito ese evitar ganar. Que hay jugadores que evitan ganar. Explícanos Bueno, eso lo que significa. bueno, nuestra mente está constantemente llena de pensamientos evitativos, ¿vale? Evitamos sufrir, evitamos pasarlo mal, evitamos que nos miren mal, evitamos no ser a veces el centro de iras, etcétera, etcétera, ¿vale? Y desde muy pequeños nos educamos, todo con instrucciones de nuestros padres, de nuestra sociedad, a evitar cuestiones que consideramos que van a ser negativas, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es que nuestra mente vaya calculando, digamos, qué recursos tenemos en qué momento y cuándo vamos a poder darlos al máximo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si siempre pensamos que cada vez que actuemos debemos de darlo al máximo, cuando subimos un poco el nivel para conseguir ganar un campeonato o para conseguir superar un hito, nuestra mente se resiste porque igual no está absolutamente convencida de que tiene los recursos adecuados para poder rendir en consecuencia en ese momento. Entonces, se produce la respuesta evitativa de ganar, ¿vale? Cuando un jugador gana un torneo, una partida, un campeonato o un mérito propio, supone que adquiere un estatus que además considera, de mala manera también, que ya no puede perder. Entonces, en muchas ocasiones evitamos tener que estar en un estatus superior porque no nos vemos lo suficientemente preparados para poder rendir en ese estatus superior. Entonces, desde un punto de vista natural, esa respuesta evitativa es muy común, y se da en una respuesta psicológica que no es observable, es simplemente inconsciente, ¿no? Nos resistimos a veces a querer llegar a según qué cosa. Pero desde un punto de vista incluso patológico, hay muchos deportistas que tienen miedo a poder llegar a más, ¿no? Deportistas que son débiles de mente, que están muy bien físicamente y que sus condiciones físicas les llevan a estar en finales, en oportunidades de estar cerca de los triunfos, y de repente, por alguna razón, su mente como que se bloquea. Entonces, todas esas respuestas evitativas, desde el punto de vista emocional o comportamental, pues aparecen con muchísima frecuencia. Pero lo vuelvo a repetir, todos estos elementos se trabajan desde el día a día con el deportista y poniéndole situaciones de reto, situaciones diferentes donde tienen que superar dificultades, observando respuestas psicológicas cuando uno está delante de dificultades y comprobar si las quieren evitar o se quieren hacer frente a ellas. Si aparecen las primeras, pues ahí tenemos que establecer pues una buena dinámica de parar, reajustar y volver a insistir. Si se aparece la segunda de ellas, a veces también lo que hay que buscar es marcar retos muy altos para demostrar hasta qué punto esa mente está preparada para responder en hitos muy altos, ¿no? Es una relación entre la confianza y, y, y el saber jugar, ¿vale? Es una cuestión ahí de confianza y de conocerse a sí mismo desde el punto de vista psicológico. Hoy estamos tratando, y lo digo a todos los que nos estáis siguiendo, que bueno, ya digo, estamos teniendo muchísimas dificultades, hemos tenido que cortar la conexión, creo que ha sido 3 veces, toco madera para que no sea ninguna más, y estamos tocando temas muy diferentes a lo que se han tocado en entrevistas previas. Hemos hablado con técnicos, hemos hablado con jugadores, hemos hablado con organizadores incluso, y hoy tocaba la parte psicológica del deporte, y quién mejor que Juan González, el doctor Juan González, para explicarnos muchísimas cosas que ya está haciendo, ¿no? Y yo quería preguntarle, y tenemos aquí a Francisco Col Rodríguez, que te hace una pregunta y yo no sé si vas a poder, bueno, entiendo que sí, ¿no? Me dice, pregúntale a Juan, en la última vez que estuvo con la selección española, ¿qué detalle vio a corregir y su experiencia? Bueno, ya he mencionado algunos, ¿eh? Ya he mencionado algunos porque, bueno, pues tuve la oportunidad de estar en Francia, en el Campeonato de España, Campeonato de Europa Sub-23, y
Y bueno, sobre todo, yo entiendo que Farina ha hecho siempre un trabajo encomiable, donde él se ha implicado personalmente en muchas de las trayectorias, incluso personales, de sus deportistas. Y, pero ahí yo creo que faltó un poquito una claridad en el rol del entrenador, ¿vale? Porque esa falta de claridad en el rol del entrenador, que no es un padre, es un entrenador que toma decisiones, le guste o no al deportista, eh, pues crea confusión en la mente de los deportistas. Y entonces estamos hablando de jugadores jóvenes con ganas que debutaban en un campeonato y que pues no era la partida de los domingos, lo vuelvo a repetir. A partir de ahí, que jugaban muy bien a la petanca y que sabían pegarle muy bien a las bolas, pero situaciones de juego, en algunas cuestiones desde el punto de vista psicológico, pues tomaban malas decisiones. Y ahí, desde mi punto de vista, y lo vuelvo a repetir, lo digo públicamente porque Farina lo sabe y tampoco es una cosa que tal. Ahí sí que es verdad que la tardanza en tomar decisiones pues hizo en algún momento que se dudara demasiado, que hubieran demasiados fallos consecutivos y que independientemente de que creo que para mí se hizo un muy buen campeonato, pero se perdieron oportunidades de poder estar un poquito más arriba. Eso por ahí. Pensamos, Juan, a veces, yo he hecho el curso de técnico nacional, muchísima de la gente que nos está siguiendo también. Yo te conocí en un curso de técnico autonómico aquí en Alicante, luego fui a Madrid a sacar el técnico nacional y muchas veces salimos de allí pensando que porque nos ha dado dos charlas en dos momentos determinados de nuestra vida sobre psicología en el deporte, que somos los reyes del mambo en ese campo. ¿Tú crees que salimos lo suficientemente preparados como para tomar decisiones en ese sentido? No, que va. Para nada. No, porque es un poco más complejo de lo que se da en 2 horas, ¿no? Lo que se da en 2 horas se da de una forma muy condensada, muy reducida. Los que me hayáis visto, pues, y los que hayáis visto a Clara o a Aarón, sabéis que es muy descriptiva, pero en realidad el trabajo el día a día, incluso el trabajo de poder profundizar en algunas de estas cuestiones es mucho más largo, ¿vale? Yo entiendo que los recursos a veces escasean y que es importante redireccionar a lo lógico, ¿no? Se destinan financias o posibilidades a torneos, a entrenadores y a lo mejor lo que se prescinde es un poco de otras personas que pueden complementar esto. Pero lo vuelvo a repetir, cuanto más seriedad queramos darle a este deporte, más necesidad va a tener de profesionales que miren el mismo componente, la misma situación deportiva con ojos diferentes que las que mira el entrenador. De hecho, yo estoy convencido que muchos entrenadores, por el hecho de estar mirando o queriendo mirar cosas que igual ni comprenden o no les corresponden, toman decisiones equivocadas en cuanto a lo técnico, en cuanto a lo táctico y en cuanto a otro tipo de cosas. Entonces, ese es un punto en el cual creo que hace falta un salto todavía más de implicación. Tú has estado en Francia, como has comentado, y te habrás fijado, porque creo que también eres una persona curiosa por naturaleza, te habrás fijado cómo iban la delegación, por ejemplo, francesa, acompañada, que nosotros ya lo hemos hecho en el Mundial de Camboya, ¿no? Hemos ido con un psicólogo, hemos ido con un afisio, etcétera, ¿no? La Federación Francesa eso lo lleva haciendo durante muchísimos años. No es tanto acompañar, sino a estar activos allí, tomar decisiones, o se os escucha lo suficiente. ¿Podéis tomar decisiones vosotros en algún momento determinado? ¿Cómo funciona ese equipo, ¿no? Para la gente que no lo conocemos? Bueno, también es verdad que aquí no hay reglas ni fórmulas absolutamente perfectas, ¿no? También es verdad que Francia tenía un equipo de X personas y tampoco es que fue infalible y de hecho lo que hicieron fue un ridículo absoluto, ¿no? De hecho, psicólogos que llevan allí una labor un poco más de tutor, un poco más de acompañamiento, de acompañante,
que de realmente psicólogo en sí, ¿no? Yo sí que puedo decir que al menos en la única oportunidad que he tenido de participar con la selección, que fue allí, y con Farina y también con Bullo un poco, pues sí que tuve la oportunidad de intervenir y de trabajar, ¿vale? Y de trabajar con las jugadoras, de trabajar con los jugadores, incluso en alguna ocasión de decirle a Farina, Farina, toma bien la decisión, párate bien, dímela a mí, vamos a consensuarla, si la tienes claro la toma y si no la tienes claro, pues replantéate otra opción o consúltala con quien consideres que tienes que consultarlo, ¿no? Pero es que esa labor es esencial porque a veces los pequeños detalles se hilan en un segundo, ¿no? Entonces, si tienes la oportunidad de consensuarlo con alguien, pues es extremadamente positivo, ¿no? En ese componente, ¿no? Yo creo que es importante. Y yo creo que en cuanto a organización, España allí hizo bastante o sea, cumplió con honores, ¿no? El comportamiento y la disciplina y el funcionamiento. Te quería preguntar, Juan, ¿pero es el sitio adecuado en un campeonato de élite? Claro, porque vosotros no sé si merece la pena en algún torneo preparatorio ya preparar también la parte psicológica junto con el equipo psicológico. Entiendo que es cuestión todo de presupuesto y de posibilidades económicas, ¿no? Pero, claro, da la sensación de que vamos a un campeonato del mundo o a un europeo con el equipo de psicólogos y es ahí donde se hacen las pruebas realmente. Y no creo que sea, no sé si es el momento más oportuno. Bueno, ahí esto es una cuestión también de la disposición y de cómo es la organización, ¿no? Sí que es verdad que a mi juicio un trabajo previo ayudaría bastante. Tanto ya no solo en cuanto al trabajo con los jugadores ya seleccionados, sino incluso en el trabajo de poder consensuar decisiones de qué tipo de condiciones se pueden complementar de los jugadores que tú puedas elegir, ¿no? Pero sí que es verdad que al final el psicólogo es un acompañante, es un complemento, ¿vale? Y que exactamente igual que bueno, pues tú puedes hacer en otro lado, tú eliges o trabajas con las cosas que ya te han elegido, ¿no? Es decir, que no es una cuestión. Ahora, sí que es verdad que hay comportamientos y sobre todo creencias y pensamientos que no se van a cambiar de un día para otro ni de un gesto para otro. Se necesita un tiempo, se necesita un trabajo. Entonces, elegir una selección con 2-3 meses vista a un campeonato y tener la oportunidad de trabajar 2-3 veces previamente con ese grupo sería esencial para potenciar recursos, para establecer esos patrones de disciplina que decíamos anteriormente y sobre todo, si es necesario, reconducir alguna cuestión o tomar decisiones para elegir otro tipo de perfil que complemente más. Pero sí que es verdad que ahí no vamos a tomar más implicación porque depende también de quién dispone y de quién lo organiza, ¿no? Y de que somos un complemento. Bajo tu punto de vista, y tú que ya llevas más de 12 años vinculado al deporte de la petanca, porque lo conoces ya bastante bien, incluso yo creo que habrá gente que se sorprenda de cuando utilizas la jerga petanquera, ¿no? Porque claro, no has jugado, creo que no eres jugador, pero claro, ya estás tan metido en el deporte que ya te vas involucrando de sobremanera, ¿no? ¿Qué porcentaje crees que tiene? O sea, si separamos la parte física de la parte psicológica, en el desarrollo del jugador, ¿qué porcentaje le vincularías a cada parte? Pues un 80-20 y no sé si me quedo corto, ¿eh? 80-20 sí, de lo psicológico con respecto a lo físico. Un 80 un 80 sobre lo psicológico. Sí, claro. Pero ya no solo lo psicológico en cuanto a esa capacidad de saber jugar, de saber manejar situaciones competitivas y tal, sino a la madurez psicológica también, que es que son muchas más cosas, ¿no? O sea, no es una cuestión de saber responder en un momento determinado, saber rehacerte de un fallo o
saber manejar una situación de juego que es muy tensa, ¿no? Ujú. Estoy refiriéndome a la madurez de aceptar un trabajo en equipo, a la madurez de saber llegar a una competición con unas plenas confianzas de tus condiciones, a la madurez de saber romper con esa idea de que no tienes que demostrar ser el mejor, sino que simplemente debes de ser bueno o buena. Ujú. Y eso es un aspecto psicológico que es un salto de madurez altísimo, ¿no? He visto cantidad de jugadores que quieren ser, y jugadoras, que quieren ser las mejores, pero no lo necesitaban. No necesitaban ser las mejores para hacerlo bien o para ganar en ese momento. Ujú. Y ese ha sido uno de los frenos psicológicos para que pudieran llegar en ese momento, ¡pum!, a hacerlo. Porque precisamente decíamos antes, esas conductas evitativas o esas respuestas evitativas que aparecen en nuestra mente cuando solo aceptamos ser los mejores. Es que ser los mejores posiblemente tampoco se necesita ser los mejores para ganar. Juan, ¿qué puede aportar? Porque, claro, hay mucha gente que luego los equipos son de 4 y solo juegan 3. Y muchas veces ese cuarto jugador o esa cuarta jugadora que se queda en la silla pasa mucho campeonato en la silla. Eh, ayuda mucho que la persona que esté sentada en la silla tenga ese grado de madurez suficiente como para saber que su momento va a llegar y que mientras no llega, sus compañeros no le ven hacer aspavientos, no la ven o no le ven desesperarse. ¿Aporta muchísimo esa persona sentada en la silla al equipo que está jugando? Totalmente, totalmente. Y además es un cometido del entrenador hacerlo sentir parte del equipo y que su silencio, sus gritos, su momento, todo forma parte de la competición. Aunque sea un segundo, aunque sea un tiro, aunque sea solo un cállate en un momento determinado, pero eso forma parte de la dinámica de equipo y el entrenador debe de describir perfectamente cuáles son los roles de cada jugador, del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, del que tira, del que arrima, del que hace puntos, del que no juega tanto, del que juega más, del que tiene que asumir el liderazgo. Mira, para mí en eso, igual que decíamos antes, una cuestión en cuanto a los sub-23, este año los juveniles han tenido una extraordinaria dinámica en ese sentido. Sabía perfectamente quién iba a asumir el liderazgo, se sabía perfectamente quién iba a tener el protagonismo en cuanto al punto, sabía perfectamente quién iba a asumir los menos minutos para jugar, todos funcionando en equipo, todos actuando, todos bajo de alguna manera, una disciplina diferente a la que habitualmente se ha podido observar, ¿no? Entonces, todos los jugadores son protagonistas en lo que hagan, pero también en lo que no hagan. Y esto es importantísimo. Es que no podemos perder de vista que no podemos ser solo jugadores cuando actuamos. También somos jugadores cuando no actuamos. Incluso más importante, diría yo. Juan, hay una pregunta que es súper interesante de uno de nuestros espectadores, Jonathan Pérez Alonso, nos pregunta, ¿el trabajo previo no es más fácil y más efectivo hacerlo con seleccionadores y técnicos? Al final son estos los que luego en cascada van a poder estar más con los jugadores y además tomar las decisiones. Jonathan, totalmente de acuerdo contigo, pero lo volvemos a repetir. Si al final es un poco, es como, pues no sé, si tú haces zapatos y te dan un material, pues tienes que trabajar con ese material. No, y ahora tienes que darte cuenta de que igual no puedes hacer los mejores zapatos si no tienes el mejor material, ¿no? Entonces, está claro que con los seleccionadores hay que hacer un trabajo previo a la disposición de los equipos o incluso a cómo trabajar ahí, ¿no? Pero también es verdad que muchas veces, y esto en otros deportes sí que ocurre, por eso digo que ahí creo que hace falta saltar incluso en cuestión de comunidades también, se tiene ya unos protocolos de cómo se funciona en el sistema de selección y cómo se funciona en el sistema de club. Entonces, esas dinámicas de cómo el seleccionador observa según qué detalles, cómo maneja según qué discursos, cómo utiliza según qué momentos, es extremadamente importantísimo trabajarlos. ¿Cómo y en qué aspectos puntualiza para el jugador? Por ejemplo, hay siempre seleccionadores que se acercan a los deportistas, hay siempre seleccionadores que se acercan a sus jugadores
Solo cuando fallan. Solo cuando han cometido errores. ¿Qué pasa? Le estamos dando una magnificación al error solo exclusivamente cuando fallan. Y no se le acercan en absoluto cuando lo hacen bien. No son capaces de repartir esos refuerzos tanto cuando lo hacen bien como cuando lo hacen mal. De esa manera el jugador no está tan pendiente de fallar porque magnifica el error, porque si falla ya no solo es que falla un punto, es que además le está fallando al entrenador y además le está fallando al equipo si el entrenador ha señalado que como falles nos perjudicas a todos, ¿no? Claro que todas esas cosas hay que trabajarlas antes y hay que trabajarlas con una estrategia desde el punto de vista también de generar madurez en la dinámica del equipo y de la mente del seleccionador, sin duda alguna. Estamos hablando mucho, Juan, del apartado competitivo, de cuando los jugadores se meten en la pista y el técnico está sentado en la silla junto con el jugador o jugadora de reserva. Pero claro, hay una convivencia previa, los torneos son de 4 o 5 días, si es un viaje largo, pues imagínate, el avión, la preparación del aeropuerto, etcétera, etcétera. ¿Qué importancia tienen esos momentos también a la hora de afrontar la competición, el lidiar esa convivencia? Pues son extremadamente necesarios, pero también es verdad que, y lo que hablábamos antes, es el protocolo de gestión debe de tenerlo bien claro el equipo técnico ya, ¿vale? Es decir, tú convives con tus jugadores, tú marcas incluso las directrices de tus jugadores antes de salir, justo cuando llegas al campeonato, durante los momentos del campeonato que no son juegos, pero también es verdad que tú eres un seleccionador. Es decir, que tú eres una persona que no coleguea tanto con los jugadores, que no le da ese paternalismo que se necesita en los momentos menos adecuados y que sí quiere dárselo, sobre todo cuando hay que levantar el ánimo, ¿no? Entonces, o se lleva una estrategia bien clara en ese tipo de cosas, o al final lo que hacemos es crear confusiones en la mente de los jugadores, ¿no? El entrenador solo me quiere, y esto es un pensamiento absolutamente común. El entrenador solo me quiere cuando me salen las cosas bien. Cuando me quieren las cosas mal, se esconde. O cuando me quiere las cosas mal, viene, me echa el puro y se larga, ¿no? Claro, ahí el jugador tampoco es capaz de comprender de manera empática que al entrenador que ha estado implicado emocionalmente con que ese jugador esté ahí o que lo haga bien, ostras, pues a lo mejor también necesita evitar el contacto con ese jugador para no sufrir más. Pero claro, el jugador lo ve como que te alejas y ahora que... entonces es un poco como más complejo y cuando se llenan de emociones, las decisiones no son absolutamente positivas. Es decir, nos estás recomendando, Juan, que no solamente por el COVID, ¿no? Por el coronavirus, pongamos una barrera de metacrilato un poco emocional entre los jugadores que podemos llevar, los técnicos o los seleccionadores, y solamente vincularnos a ellos de una forma un tanto más deportiva, ¿no? Sí, pero es que de la misma forma que hablábamos sobre el rol del jugador, el entrenador o el seleccionador se tiene que creer que es el seleccionador, ¿vale? Que no es el padre de nadie, que no es el protector de nadie. Que no van de cuidadores, vamos. Ni es el cuidador de nadie, efectivamente. Entonces, esa percepción del rol y esa utilidad del rol es extremadamente necesario. Os invito, por buscar el paralelismo otra vez con el ciclismo, en el reportaje de Movistar se ve perfectamente cuál es el rol que cumple Unzue, cuál es el que cumple Arrieta, cuál es el que cumple... O sea, es que es muy importante marcar esos perfiles porque el deportista luego sabe a quién acercarse, sabe a quién pedirle un consejo, sabe a quién recurrir, sabe cuál es la dirección y cuál es la directriz que más valor tiene para según qué cosa. Hay un momento, se pueden equivocar y todo. Hay un momento en ese reportaje que están en el autobús, me parece un momento súper curioso, Juan, a ver si coincides conmigo. Están en el autobús y le están echando la bronca a uno de los ciclistas, bueno, a Marc Soler. Sí, porque en una de las etapas él va escapado, ¿no? Piensa que puede ganar la etapa, pero claro, dos de sus líderes van por detrás y el equipo les hace parar, ¿no? Además, están compitiendo en una zona donde Marc Soler tiene a su familia, a sus amigos y en Andorra. En su entorno, ¿no?
Le hacen parar y luego cuando ya llegan al autobús después de la carrera le echan un poco la reprimenda, le dicen que no está concentrado en todo momento, tal. Él se excusa de cualquier manera, pone sus argumentos encima de la mesa y enseguida su técnico o no sé, su director le dice, vale, te acepto las disculpas. Eso lo hacen delante de todo el mundo. Claro, ahí el jugador que ha sido abroncado abroncado, porque le están echando la reprimenda, ¿no? Delante de todo el mundo, pero claro, delante de todo el mundo también le acepta las disculpas. Ese juego psicológico, claro, al final es un juego psicológico. Pero es que es necesario castigarlo más si tú ya lo has reprimido públicamente. O sea, reprendido públicamente, ¿es necesario castigarlo más? O sea, no es una cuestión de... O sea, hazte cuenta que ese jugador tiene que resultarte útil para continuar con tu equipo, ¿no? De hecho, el día siguiente ese jugador, ese ciclista, hace un etapón, que es buenísimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final hay que jugar un poco a esa goma, ¿no? A esa tirar y soltar que hay que manejar mucho perfectamente, ¿no? Bueno, y lo digo públicamente de un ciclista que si no en 2 o 3 años, sí va a ganar una gran vuelta. Porque es un deportista como la copa de un pino, pero es un joven. Con las personas jóvenes, con los jugadores jóvenes, hay que aceptar que hay mucho mayor nivel de impulsividad. La impulsividad nunca se limita, nunca se corta, nunca se bloquea. La impulsividad se canaliza. Entonces, con los jugadores jóvenes hay que ser capaces de canalizar esa impulsividad, nunca cortarla de raíz. Claro, cuando no tenemos recursos y cuando necesitamos en esos momentos competitivos que no aparezcan esas impulsividades, lo que hacemos es cortarla de raíz. Antes lo que preguntaba Rubén, ¿no? Pues tal, no, es que hay que ser capaces de canalizar esas impulsividades. Las personalidades de 17, 16, 18, 19 años están llenas de impulsos y esos impulsos pueden llegar a ser muy positivos si se trabajan psicológicamente con una orientación utilísima de lo psicológico. Nos pregunta Óscar Carrera sobre Adiel. Volvemos al tema de los jugadores con el ego alto, ¿no? Es un tema muy recurrido, ¿no? ¿Estarían preparados para estar en la silla? Pues sí, claro. Sí. A ver, ¿cómo? Realmente nuestra mente está creada para ser gregaria, no es para ser protagonistas de nada, ¿vale? Lo que ocurre es que, y esto también es otro elemento que también juega un poco en un hándicap con el mundo de la petanca, es que hay que entender a la gente joven. Y a la gente con un ego alto, lo que no se le puede hacer es bajar ese ego a garrotazos, ¿vale? Ahora bien, sí que es importante que entendamos que esas personas con un ego alto hay que comprender por qué necesitan ese ego alto. Y seguramente lo necesitan porque quieren verse protagonistas y seguramente lo necesitan porque quieren aportar algo de utilidad porque en otros aspectos de su vida no se sienten útiles. Tienen un ego alto pero que tengan un ego alto hay que ser capaces de interpretarlo. Fíjate, estando en la silla, aún no participando, tirando bolas, pueden ser extremadamente protagonistas del juego. Busquémosle una razón de por qué esas personas o cómo esas personas van a sentirse protagonistas estando en la silla. Media hora, una partida, un campeonato, pero que seamos conscientes que todos tenemos nuestro ego, pero lo difícil no es dejarlo salir o cortarlo de raíz. Lo difícil es canalizarlo y hay que darle una utilidad y hay que comprender por qué cada persona quiere o saca de por sí un ego en un momento determinado, pues seguramente un poco por lo que hablábamos antes, ¿no? Por esa impulsividad, por esas ganas de demostrar, por esas tal. A veces estamos también tan motivados por todo lo que nos acompaña o creemos que nos acompaña que es como si detrás de nosotros fuera como una especie de
¿no? de corte, de gente a la que hay que alegrar si yo participo, y si no participo parece que no los alegro, ¿no? No sé, a ver, es complicado, pero sí que en ocasiones hay que ser capaces de interpretar por qué una persona con un ego alto necesita tener ese ego alto y a partir de ahí empezar a trabajarlo. En el reportaje de Movistar también había, pues eso, jugadores, o corredores en este caso, ciclistas, que contravenían las órdenes de equipo a veces, ¿no? Por eso, ¿no? En petanca también ocurre a veces y es un debate muy extendido también, que hay jugadores que dicen, bueno, ¿y por qué tengo que hacer yo caso a ese técnico que tengo en la silla si yo sé de petanca mucho más que él? En la vida hay que ser humilde. Empecé por allá a las 8 cuando hablamos de la humildad, ¿no? De ver esta posición de humildad, porque todo lo que no sea ver las situaciones con realismo es falta de conexión con la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que debemos de comprender que no siempre vamos a ser los mejores, que no siempre vamos a ir eh, haciéndolo extraordinariamente bien, que vamos a fallar, que vamos a ser, bueno, pues personas que en un momento determinado cometan errores y, y claro, lo que no podemos es creer que siempre tenemos que estar perfectos, ¿no? Porque todo eso son bloqueos, todo eso genera una respuesta evitativa y todo eso nos hace estar fuera de la realidad, vivir en la queja de no me salen las cosas bien, vivir en la incomodidad, vivir en la rabia, vivir en incluso esa peligrosa visión ganar-perder que lo único que te hace es sentir que eres bueno o malo solo si ganas o solo si pierdes. Y claro, eso es reducir la mente a cosas muy, muy, muy superficiales. Muy, muy, muy superficiales. Y eso no genera una mente madura. Eso lo que genera es una mente muy superficial y muy simple que no está preparada para responder, salvo cuando en un momento determinado le sale todo bien, que también te puede pasar, ¿no? Uh-huh. Pero psicológicamente no es una mente que aporte cosas. Yo estoy muy agradecido, Juan, porque hemos tenido muchísimos problemas hoy durante la conexión. Llevamos ya, bueno, hora y media de entrevista entre los cortes y tal. Agradeceros a vosotros también mucho vuestra presencia, vuestra participación. No puedo leer todas las preguntas, son muy interesantes. Como este programa va a tener continuidad, aunque acabe la cuarentena, yo creo que pues, podremos contar con Juan más adelante o con alguno de los otros del resto de psicólogos de su equipo. Ya hemos mantenido ese contacto. Pero sí que es cierto que no me gustaría acabar, Juan, preguntándote por el momento de duelo, ¿no? El momento en el que el jugador acaba frustradísimo y yo tengo una máxima que es que para mí el optimista o el optimismo es el mayor alimento de la frustración. Entonces, claro, cuando uno se cree que va a ganar un torneo fácil o que lo va a ganar sí o sí porque es el mejor, pero llega el momento del duelo porque no ha sido capaz de hacerlo, ese momento de duelo, ¿cómo lo gestiona el técnico? ¿Tiene que dejar que el jugador se vacíe sentimentalmente solo, en soledad, o tiene que estar ahí el técnico para apoyarlo? Bueno, son dos cosas diferentes. Una cosa es el optimismo, el pensamiento optimista, es un pensamiento que se llena de expectativas positivas, ¿vale? De me van a salir las cosas bien, voy a tener suerte, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos pensamientos están bien siempre y cuando estén basados en realidades. Lo que no podemos basar es un pensamiento optimista en una ilusión, en un pensamiento mágico de yo debo de tener suerte porque yo soy X o porque yo me merezco según qué cosa, etcétera, etcétera. Todo el mundo se merece seguramente la oportunidad de en algún momento de su vida que le vayan bien las cosas. Entonces, esto de creerse que todo te va a ir bien porque te lo mereces es una creencia absolutamente irreal y que no ayuda a tener claro una opción mental para rendir coherentemente, ¿vale? Claro, todos estos pensamientos nos predisponen a que a poco que no se ajuste nuestro plan imaginado de esa expectativa a lo que está pasando, pues aparezca una respuesta frustrante.
de lo que hablábamos antes, una respuesta de queja, una respuesta de incomodidad y una respuesta de frustración. Que si además se adjunta a un momento donde se pierde una partida o has perdido una posición donde estabas jugando y ahora te vas al banquillo, etcétera, etcétera, pues aparece una respuesta de frustración. Bueno, la frustración no es ni más ni menos que energía que una persona está liberando. Y en ese momento el primer paso es liberar la emoción, porque lo que no puedes hacer es bloquear la emoción, porque una frustración bloqueada es una fuente de energía que te genera más malestar para la próxima vez que tengas que actuar. Punto 1. Entonces, si alguien está en una situación de frustración, hay que dejar que se frustre hasta la extenuación, ¿vale? Es como si soltáramos aire y dejáramos el aire soltar, 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 hasta que ya no tuviéramos la oportunidad de soltar más. Una vez que aparece eso, la propia energía vital y la propia mente necesita volver a recargar pilas, pero ya desde un punto de vista donde ha liberado toda la tensión. Si no, todo lo que hacemos es llevar una mala respuesta emocional a una mala expectativa consecuente, ¿vale? Entonces, si tú creas una expectativa de todo me va a salir bien porque no me puede estar saliendo las cosas tan mal, pues automáticamente lo que estoy es haciendo cada vez más grande una bola de nieve que llegará un momento donde posiblemente te sientas atrapado que no puedas salir de ella. Es decir, el técnico debe de dejarle al jugador que se vacíe, ¿no? Que se desahogue, por decirlo más Sí, llanamente, sí, sí, y a sí. partir de ahí, ya transcurrido cierto periodo de tiempo, Sí. volver y meterlo al jugador en la competición, ¿no? Efectivamente, y retomar con pues una pequeña reflexión donde el jugador, o en este caso el deportista, pues hace una pequeña reflexión sobre, bueno, pues cuál es el siguiente paso. No es qué ha pasado, porque en cierta manera también es un recurso ir a, pero ¿qué ha pasado que te has portado así? ¿O qué ha pasado que has tenido esta reacción? Pues es que igual nadie lo entiende. Si es que tampoco es una cuestión de que necesitemos entenderlo, sobre todo si estamos en pleno juego, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, una vez que estás liberado, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso, sobre todo el punto 1, debe de estar basado en esa respuesta humilde de dar el primer paso con humildad. Bueno, acepto que me he equivocado, bueno, acepto que no me ha salido la cosa bien, bueno, acepto que, ¿vale? Y seguimos hacia adelante. Vale, el segundo paso, después de ese primer paso donde uno ha aceptado y ha asumido con humildad que las cosas no le han salido como esperábamos o porque es lo más normal del mundo, el siguiente paso es realidad, realismo, ¿no? Donde el siguiente paso tiene que estar basado en la confianza, en qué es lo primero que puedes hacer para en estos momentos actuar con coherencia. Bueno, pues quiero, quiero tirar porque me quiero focalizar en cómo tal, no sé qué. Vale, pues ya está. Pues, pero claro, estamos hablando de reajustes que en el momento competitivo es muy difícil de cambiar, sobre todo si tenemos mentes impulsivas, como decíamos antes. Y todos estos elementos son propicios de trabajar, como decíamos, en la visualización anteriormente, o incluso si tiene la oportunidad de trabajar desde el punto de vista psicológico con psicólogos y psicólogas deportivas, pues sería extraordinario porque todo esto te dan unas herramientas psicológicas absolutamente impagables que el día que compitas tampoco necesitas ser extraordinariamente bueno en las cosas, sino que solamente la mente va a ir regulándose a sí misma. Yo no quiero despedirme sin apuntar, Juan, y creo que merece la pena, que tú eres el único autor de un plan de entrenamiento psicológico para el deporte de la petanca, el único en el mundo. Eso es verdad. Sí, es verdad. Cuéntanos un poquito cómo surge esa idea y si podemos hacer uso de ese plan de entrenamiento. Sí, claro, claro. Incluso, bueno, lo puedes difundir si quieres en tu canal y como tú quieras, ¿no? Precisamente a raíz del año de mi primera intervención con la selección valenciana de petanca, pues bueno, como mucha gente sabrá, pues también llevo
mi labor de profesor en la Universidad de Granada, y esto también nos supone pues tener que hacer investigaciones, incluso poder llevar al aspecto científico todo lo que desde un punto de vista aplicado y viceversa, ¿no? Llevar desde el punto de vista aplicado todo lo que desde el punto de vista científico pues vamos aprendiendo y vamos adquiriendo, ¿no? Bueno, pues en el año 2009 se publicó en la revista de Psicología del Deporte, una revista prestigiosa de España, que está en los mejores estándares científicos del mundo, un artículo sobre cómo se preparó aquel campeonato. Entonces, pues ahí viene descrito cómo es un plan de entrenamiento psicológico para la petanca. Y fue muy curioso porque efectivamente es el único artículo científico, al menos que yo haya conocido y visto en español y en el idioma en inglés, porque en francés creo que sí que hay alguno, publicado en el contexto de la petanca. Y es muy, muy interesante porque además a raíz de ese artículo me han escrito deportistas y entrenadores y científicos de otras disciplinas deportivas para adaptar ese plan a otras disciplinas deportivas, como por ejemplo tenis, como por ejemplo atletismo, ¿vale? Y bueno, la verdad es que sí, es un orgullo que además siempre me unirá a la petanca por el resto de mis días. Había uno de los espectadores preguntaba hace un rato si son vinculantes, ¿no? La práctica del tenis y la práctica de la petanca a nivel psicológico. Por lo que acabas de decir, entiendo que sí, claro. Sí, claro, sin duda alguna sí. Sin duda alguna sí. Sí, lo único que diferencia, a ver, si es que no diferencia tanto, desde el punto de vista psicológico, no diferencia tanto un deporte como otro. Lo único que lo diferencia son los lenguajes, los momentos de rendimiento y bueno, pues sobre todo algunas cuestiones relacionadas con la cultura deportiva, pero en realidad la respuesta psicológica es muy común, muy parecida. Está claro que el deporte es un deporte, el tenis es un deporte mucho más técnico, es un deporte donde hay que tener una mayor habilidad para el golpe con la pelota, la raqueta, la fuerza, el efecto, etcétera, etcétera, y la petanca es un poco más mecánico, aunque también hay que tener sus habilidades y sus cuestiones, pero no dista mucho de cómo funcionan psicológicamente otros deportes, sobre todo individuales. Pues Juan, yo agradecerte enormemente de corazón desde Propetank, pues la disposición que has tenido en todo momento, desde que te llamé el otro día, el rato que estuvimos charlando, preparando un poquito la entrevista previa que siempre hacemos, las pruebas técnicas de ayer que funcionaron bastante bien y los sustos que nos hemos llevado durante el día de hoy. Estamos ya 1 hora y 3/4 prácticamente de conexión. Muchísima gente que ha puesto sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. Todos los que no hayamos podido responder hoy, os invitamos a que sigáis nuestro canal de Facebook. Anunciaremos, seguro que muy pronto, otra entrevista con alguien de su equipo de psicólogos. Y yo, Juan, ya te digo, agradecerte enormemente todo tu tiempo. Bueno, por suerte estamos confinados y tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Pero bueno, sí, para mí es un placer y un gusto, de verdad, que yo, pues por mi trayectoria personal y deportiva, la verdad es que siempre me he identificado con el mundo del deporte y para mí el haber sido capaz de unir mi vocación, que es la psicología, y mi pasión, que es el deporte, pues para mí es un lujo que me hace disfrutar de la vida enormemente, ¿no? Y creo que quien ha tenido la oportunidad de verme y de conocerme, ya no solo aquí, sino también en otros países, pues ha podido transmitir o ha podido percibir esa transmisión. Y para mí es un lujo y un orgullo poder representar incluso en algún momento a la petanca en esto, porque creo que es como ver nacer a alguien que va creciendo, ¿no? Yo creo que la petanca está en un proceso donde ha entrado en la adolescencia y que todavía creo, desde mi punto de vista, creo que le falta un poco llegar a la madurez plenamente deportiva y aún así se han conseguido éxitos que eran inimaginables hace 13 años, ¿no? Se han conseguido campeonatos del mundo individuales, se han conseguido campeonatos y títulos a nivel internacional en cuanto a selecciones.
Y eso es impensable, eso era impensable hace 13 años. Creo que fue en un curso en Santa Susana donde dije, hace ya, pues creo que fue en el 2011, ¿no? Que dije algo así como que la persona que le iba a dar la verdadera entidad deportiva a la petanca igual no había nacido todavía, pero que todo el mundo que estaba allí presente tenía la responsabilidad de hacer porque esa persona o esas personas que le dieran el empaque de, digamos, deporte a la petanca llegaran a ser deportistas. Entonces, creo que es una apuesta muy importante, creo que en su momento se hizo extraordinariamente bien, creo que se está haciendo también extraordinariamente bien, siempre entendiendo que se podría hacer mucho mejor o que hay cosas que todavía quedan por mejorar, por recursos y por creencias, pero que se está avanzando y mucho y que me da muchísimo gusto verla crecer desde mi trayectoria deportiva también. Pues como dice Juan, yo le quería entender que hemos puesto una semillita, la estamos regando, estamos echándole un poquito de abono a ver si va creciendo y cuando esa planta crezca, que sea con fortaleza suficiente como para darnos sombra a todos. Y este es el símil que un poco se me ha ocurrido, sí. Juan. Agradecerte de nuevo, pues eso, tu disposición, a todos vosotros agradeceros eso, la participación, la paciencia que habéis tenido hoy porque hemos sufrido muchísimo técnicamente. Yo he pasado un mal rato aquí, Juan también en casa, pero bueno, os emplazamos al viernes próximo ya a las 8:05 de la tarde. Tendremos una nueva entrevista que mañana publicaremos en nuestras redes sociales. Prometo, me comprometo a que va a ser una entrevista que yo no me perdería. De hecho, yo no me la voy a poder perder. Así es que, desde aquí, muy buenas tardes. Quedaros en casa, que es muy importante. Hasta luego. Hasta luego.